Y como ustedes saben muy bien, mis amados hermanos, hemos comenzado esta nueva serie de mensajes basados en la persona y en la obra de Cristo, porque viene la Navidad. Entonces hemos puesto así a esta serie llamada qué niño es este? Porque la Navidad nos recuerda que Jesucristo vino a este mundo y su historia ha marcado un parteaguas en nuestra historia, porque aquel niñito que nació en Belén de Judea no fue un ser humano más. Era Dios que estaba irrumpiendo en nuestra historia porque tú y yo lo necesitábamos. Por eso he titulado en esta mañana esta predicación, ¿qué niño es este? ¿Qué niño es este el que te libera de tus demonios? Jesús es ese niño. Jesús, el que nació en Belén, es el que te libera de tus demonios. La mayor parte de las personas en nuestra época no tiene temor a la influencia de los demonios. Algunos consideran que son más bien historias de pueblo. En la ciudad casi no vemos ese tipo de cosas, son más bien cuestiones que pasan allá en los pueblos, lejos de nosotros. Y aunque es verdad, existen muchas películas de terror en las que se tocan estos temas, porque de alguna manera sí reconocemos que existe una especie de maldad sobrenatural que de alguna manera persigue y ataca a las personas de una manera un tanto arbitraria. Pero en la mayoría de las películas, al final de cuentas, se cuenta que los seres humanos tenemos el poder y el ingenio para expulsar el mal que está entre nosotros. Yo quiero llevarlos a la palabra de Dios en esta mañana, en un pasaje que encontramos en la Biblia, en Marcos capítulo 5, donde se nos va a relatar acerca de un exorcismo que hace Jesús, y su historia queda escrita para que nosotros identifiquemos quién es Jesús. Y recuerden el título de esta serie, ¿quién es? ¿Qué niño es este? Jesús. Jesús, el que te libera de tus demonios. Marcos capítulo 5, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Marcos 5, del 1 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús a lo lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y lo rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Padre bendito, gracias Dios porque en esta mañana tú nos permites reunirnos como pueblo tuyo para escuchar tu palabra, para adorarte, para recordar, Dios, que hace un poco más de 2000 años tú enviaste a tu Hijo a este mundo con un propósito. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra podemos encontrar verdades como la que encontramos hoy. Jesús es el que viene a librarnos del mal. Te agradecemos por eso, Señor. Guíanos en esta mañana, en este estudio de tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.
Bien, mis amados hermanos, en esta ocasión vamos a ir viendo esta historia poco a poco. Y por cierto, antes de continuar con la predicación, el día de hoy, más tarde, tenemos otro culto a través de Zoom y fui invitado a predicar. Nos conectamos con otras iglesias también. Va a ser como un plus porque voy a seguir hablando acerca de qué niño es este. Va a ser otro mensaje más que no estaba originalmente previsto en la serie, pero hoy en la tarde lo vamos a ver. Entonces los invito a las 8 de la noche a través de Zoom. Nos vamos a conectar con hermanos de otras iglesias y obviamente nuestra iglesia Campamento de Dios también. Bien, en esta ocasión vamos a ir viendo esta historia poco a poco. Vamos a ir avanzando de un versículo o de varios versículos y vamos a ir explicando poco a poco lo que va sucediendo, porque esta historia se presta para un mensaje así. Y antes de entrar propiamente a esta historia que aparece en Marcos capítulo 5, nosotros necesitamos recordar lo que sucede unos versículos antes en Marcos capítulo 4, desde el versículo 35 hasta el 41. Si ustedes recuerdan bien esta historia, es la historia de cuando Jesús calma la tempestad. Y dice la palabra de Dios en el versículo 35 que Jesucristo les dice a sus discípulos, crucemos, pasemos al otro lado del lago. Así comienza la historia. Jesucristo está en Nazaret, Jesucristo está en la región de Galilea y quiere cruzar hacia la otra parte del lago. Y le dice a sus discípulos, vámonos, súbanse a la barca, vamos a cruzar el lago. Y cuando ellos están cruzando este lago, el mar de Galilea, llamado así, se desata una tormenta. Se desata una tormenta que amenaza con hundir la barca. Los discípulos están ahí tratando de que el barco no se hunda y dice la palabra de Dios que Jesucristo estaba durmiendo. Jesucristo estaba durmiendo, entonces los discípulos vienen y lo despiertan todos asustados diciéndole, maestro, ¿no tienes miedo? ¿No tienes miedo que nosotros nos ahoguemos? Y dice la palabra de Dios que Jesucristo simplemente se levantó y entonces reprendió al viento y al mar y les dijo, calla, enmudece. Y dice la palabra de Dios que en el instante el mar se calmó y el viento cesó. Y entonces termina la historia de Marcos capítulo 4 con los discípulos llenos de miedo. Tuvieron gran temor y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta historia está antes. ¿Quién es este que aún hasta el viento y el mar le obedecen? Esta historia está antes de la historia del endemoniado gadareno. Y entonces, ahora sí ya, podemos entrar a la historia de hoy, entendiendo lo que acaba de suceder antes. Dice la palabra de Dios, vinieron al otro lado del mar, lo que quería Jesús, crucemos, ¿verdad? Crucemos el lago. Y llegaron a la región de los Gadarenos. Jesús les había dicho a sus discípulos, crucemos al otro lado del mar. Ellos originalmente estaban en Galilea, y déjenme les platico un poquito aquí de esto, hermanos. Galilea era un territorio que era despreciado por los judíos de Judea. Aunque eran judíos, los judíos de Judea no los querían porque eran judíos que se habían mezclado con otras razas. Entonces, eran judíos fieles al judaísmo, pero eran mestizos. Y los judíos de Judea, que eran judíos que provenían de familias únicamente de judíos, no querían tanto a los de Galilea. Pero ahí en Galilea Jesucristo ejerce gran parte de su ministerio. Comienza su ministerio, de hecho, en Galilea, según el Evangelio de Marcos. Y entonces están en Galilea y Jesucristo le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Y cruzan, y si nosotros leemos la historia nos daremos cuenta que llegan a Gadara, a la región de los Gadarenos, una ciudad que está por ahí que se llama Gadara, que pertenece a una región que se llama Decápolis, que son 10 ciudades, significa 10 ciudades, Deca, 10. Entonces Gadara es una de las 10 ciudades que pertenecen o que están en la región de Decápolis, al otro lado del mar de Galilea. Entonces los discípulos están junto con Jesús en Galilea y cruzan el mar para llegar a Gadara. Pero, hermanos, cruzar ese lago para llegar a Gadara no era algo que un judío en su sano juicio haría, porque Gadara es territorio pagano. En Gadara viven gentiles. En Gadara además alimentan cerdos, crían cerdos, comen cerdos. Obviamente para nosotros, en nuestro contexto mexicano, el cerdo es una carne deliciosa, ¿no? Comemos carnitas, comemos chicharrón, comemos jamón, tantas cosas que hacemos nosotros con el puerco, con el cerdo. Pero para los judíos, un cerdo es un animal inmundo. Entonces, cruzar a esta región de Gadara, donde viven gentiles, viven gente pagana que alimenta cerdos, que cuida cerdos, que cría cerdos, ningún judío en su sano juicio haría eso.
Además, si somos honestos con lo que leemos antes de Marcos, nos daremos cuenta que Jesucristo era una persona que tenía mucha fama. Si leemos los primeros 5 capítulos de Marcos, nos daremos cuenta que multitudes venían a Jesús. Y venían porque Jesús sanaba a los enfermos. Venían porque Jesús expulsaba demonios. Entonces Jesucristo en Galilea tenía un ministerio bastante fructífero. Un ministerio que hacía que las masas quisieran venir a seguir a Jesús. Es más, en alguna ocasión Jesucristo fue a sanar a la mamá de Pedro, a la suegra de Pedro, y pasa la noche en ese hogar. El siguiente día por la mañana, antes de que saliera el sol, Jesucristo se va al monte a orar. Se va al monte a orar y entonces cuando sale el sol, llega la gente, se empieza a amontonar a la puerta de la casa de la suegra de Pedro. Están buscando a Jesús, quieren un milagro, quieren un exorcismo, quieren algo así. Y entonces los discípulos comienzan a buscar a Jesús y no lo encuentran. Y cuando lo encuentran, vienen y lo regañan y le dicen a Jesucristo: ¿qué te pasa, Jesús? Toda la gente te está buscando, toda la gente quiere un milagro, toda la gente quiere una sanidad. Y Jesucristo les dice: vayámonos de este lugar. Tengo que llevar las buenas nuevas a otros lugares también. Porque así es Jesús. Así es Jesús. A Jesucristo no le interesan las multitudes, no le interesan la fama. A Jesucristo le interesan las personas, le interesas tú, le intereso yo, le interesan los individuos. Y cada uno de nosotros tiene sus problemas. Cada uno de nosotros tiene un nombre y un apellido que Jesucristo conoce. Entonces Jesucristo deja esta fama o esta región donde su nombre era muy famoso en Galilea y cruza el mar porque va a buscar a una persona. Va a buscar a una persona que lo necesita. No importa que era gentil, no importa que vivía él en un territorio donde criaban animales inmundos. A Jesucristo no le importa eso. No le importa la fama, no le importa el prestigio, no le importa el poder de toda esta gente que quería hacerlo rey. No le importa. A lo que le importa es venir a salvar a este hombre que necesitaba ser liberado de sus demonios. Ese es Jesús. Ese es Jesús, el que es capaz de dejar lo que todo este mundo amaría para ir a buscar a un ser creado a imagen y semejanza de Dios que necesita ser liberado. Ahora bien, al territorio al que se dirige Jesús, a Gadara, no es precisamente un terreno fácil. Es un territorio extranjero. Es un territorio que está bajo la ocupación del enemigo. Es un lugar donde Satanás está ejerciendo su dominio y, como vamos a ver, va a dar batalla por no soltar a uno de los suyos. Así es, Jesucristo va a un terreno difícil, pero Jesús es Jesús. Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. No importa la batalla que pueda dar Satanás, Él puede y Él quiere liberar a este hombre de sus demonios. Por eso no le importa a Jesús. Va a un lugar difícil, a un lugar en el que seguramente el enemigo pondrá resistencia. No le importa a Jesús. Él va a buscar a este hombre. Y sigue diciendo la historia. Y cuando salió él de la barca, o sea Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Apenas baja Jesús de la barca y este hombre endemoniado sale de los sepulcros al encuentro con Jesús. Su santa presencia incomoda a los demonios que trae dentro este hombre y sale rápidamente para enfrentar a Jesús. Y aquí tengo yo que detenerme un poco. Hermanos, porque tengo que explicar lo siguiente. Cuando tú lees este relato del endemoniado gadareno, quedas un poco confundido. Porque no sabes si es el hombre el que viene a buscar a Jesús, el que quiere ser liberado, o son los demonios que vienen a enfrentarlo. Dice la palabra de Dios simplemente, viene un hombre, ¿verdad? Enseguida el hombre vio a Jesús y sale a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Pero, ¿quién fue el que motivó a este hombre a ir a buscar a Jesús? ¿Era la voluntad del hombre o eran los demonios los que querían enfrentar a Jesús? ¿O era el hombre que deseaba ser liberado por Jesús? No sabes. Cuando tú lees esto, no sabes quién es el que está aquí tomando la decisión de salir al encuentro de Jesús. Luego más adelante, tú ves que este hombre se arrodilla ante Jesús
Y piensas, bueno, seguramente es el hombre el que se arrepienta, es el hombre que se está arrodillando ante Jesús. Pero los que hablan son los demonios. ¿Qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y entonces Jesús le pregunta a este hombre por su nombre y responden los demonios, ¿cómo te llamas? Y no respondió el hombre, responden los demonios, Legión me llamo, porque somos muchos. Y entonces cuando tú lees esta historia, tú no sabes quién está en control dentro de este hombre. Dentro de este hombre hay toda una suma de voces, hay toda una suma de voluntades distintas. Algunos teólogos, algunos comentaristas dicen que el que se arrodilla es el hombre y de esta manera le está suplicando a Jesús que lo libere. Otros dicen que no, que son los demonios y que de esta manera están reconociendo la autoridad de Jesús. Y mira, precisamente este detalle confuso de esta historia es una de las genialidades de Marcos, porque él quiere que veamos que así es la vida de un ser humano lejos de Dios. Un completo descontrol. No hay un dominio de sí mismo. Muchas voluntades habitan dentro del ser humano y nosotros creemos que podemos controlarlas, pero no. En realidad, muchas veces ellas nos controlan a nosotros. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Tus sentimientos o tus deseos también pueden obligarte a hacer algo que tu mente te dice que no está bien. Muchas veces hacemos cosas que intelectualmente no queremos hacer, pero las hacemos. A mí la palabra de Dios me dice que debo de tratar con amor y con respeto a mi esposa. Yo intelectualmente lo sé, intelectualmente lo acepto. Lo acepto y digo, sí, tiene toda la razón la palabra de Dios y procuro hacerlo. Pero de pronto surge alguna situación y sale mi carácter duro con mi esposa. Y después cuando pasa ese momento y yo empiezo a pensar, digo, pero no está bien que yo le haya hablado así a mi esposa. No está bien que la haya tratado así. ¿Por qué? ¿Por qué es que hice eso? Si yo sé que no debo hacerlo. Entonces, hay muchas voluntades dentro de nosotros que quieren ejercer el dominio sobre nuestras vidas. Aunque intelectualmente, aunque en nuestra mente sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo mejor para nosotros, muchas veces hacemos cosas que realmente no queríamos hacer. De pronto leemos noticias de un padre o de una madre que en un arranque de furia asesina a su bebé. No sabe a veces en qué momento se permitió actuar así y están llorando de remordimiento y están llorando porque les duele, porque hicieron eso, no saben, salió de pronto un arranque de furia, un arranque de ira e hicieron algo que no querían hacer, algo de lo que después se arrepienten. O una pareja de novios o de esposos que se atacan por celos y se matan y están después ahí arrepentidos en el funeral porque amaban a esa persona. Por supuesto que son casos lamentables y extraños extremos, los que les estoy yo relatando. Pero sí, hay unos casos extremos y hay otros no tan extremos, pero finalmente lo que quiero explicar es que muchas veces hacemos cosas que no queremos hacer, pero salen, de alguna manera salen. Esas voluntades que existen dentro de nosotros. Cuando Marcos está describiendo aquí a este hombre como un hombre que tenía dentro de sí a un espíritu inmundo, utiliza unas palabras en el griego que son neuma acartatón. Es decir, este espíritu inmundo es un neuma, viento, un neuma acartatón. Un espíritu inmundo, neuma significa viento, es donde viene nuestra palabra neumática o la palabra neumólogo, ese médico que se especializa en el aparato respiratorio. Y en el capítulo anterior, cuando se desata la tormenta, dice la palabra de Dios que había viento, había un neuma, ¿verdad? Un viento intempestuoso que se levantaba, que amenazaba con hundir la barca. Y ahora aquí encontramos a otro neuma, a un neuma acartatón, a un demonio, a un espíritu inmundo que está molestando a este hombre. Y entonces Marcos hace esto para que nosotros nos pongamos a pensar. Jesucristo fue capaz
de detener al neuma natural, al viento que se desató para hundir la barca, ¿será capaz ahora de detener a este neuma cartatón, a este discípulo, perdón, a este demonio, a este espíritu inmundo? Así como calmó el viento, ¿será capaz también de calmar a este espíritu inmundo? Marcos hace esto, ¿verdad? Marcos utiliza estas palabras con ese sentido para que el lector se ponga a reflexionar. ¿Será capaz Jesucristo de calmar a este neuma cartatón interior, a este espíritu inmundo que hace que este hombre haga las cosas que hace? Dice la palabra de Dios, sigue diciendo, este hombre tenía su morada en los sepulcros, versículo 3, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Vemos que a este hombre, el pueblo, la gente de ahí de la comunidad en la que él vivía, la sociedad en la que vivía, lo había intentado controlar. Dice la palabra de Dios que lo ataba con grillos, no grillos esos animalitos, no, grilletes, ¿verdad? Esas como pulseras así gruesas de acero que agarraban las manos y luego van amarradas hacia cadenas que están con estacas en el piso. Entonces el pueblo, la gente, lo había intentado controlar a este hombre, pero este hombre destrozaba esos grilletes, este hombre destrozaba las cadenas porque el mal no sabe, no entiende de cadenas. Y fíjate bien, muchas veces nuestra sociedad intenta controlar el mal. ¿Qué hacemos? Imponemos leyes, se establecen leyes, se imponen castigos, repartimos dinero, se crean programas antidrogas, vamos a educar a las personas, vamos a crear empleos, vamos a darnos abrazos y de esta manera acabamos con el mal. La sociedad intenta de muchas maneras distintas. Vamos a hacer estudios acerca del hombre, estudios antropológicos, estudios sociológicos, estudios psicológicos, estudios psiquiátricos acerca del hombre, porque necesitamos controlar el mal, porque de alguna u otra manera así nos damos cuenta que nos estamos destruyendo unos a otros. Y entonces como sociedad intentamos muchas veces detener el avance del mal. Pero cuando vemos las noticias, nos damos cuenta que el mal sigue creciendo y creciendo y creciendo. Hace 2 semanas vi una noticia en algunos periódicos digitales y ellos hablaban acerca de un aumento considerable de una cifra alarmante en Japón. Tú conoces el país de Japón. Japón es un país que resurgió de las cenizas después de haber sido devastado por la Segunda Guerra Mundial. Al igual que Alemania, el país de Japón se repuso de esta devastación que tuvo por la Segunda Guerra Mundial. En base a una estricta educación, empezaron a educar a toda su población, empezaron a invertir en la investigación y en el desarrollo de tecnología. Ya sabes, la mayor parte de los robots vienen de Japón, la mayor parte de las compañías tecnológicas surgieron de Japón. Y ahora hay otros países que están dominando también esto, Corea del Sur, China, India, pero el país de donde surgió básicamente toda la tecnología que conocemos hoy es Japón. Entonces ellos empezaron a hacer una investigación muy fuerte en tecnología, un desarrollo, una inversión, y el país empezó a explotar económicamente también. Empezaron a establecer disciplina muy fuerte de un trabajo esforzado. Todos los japoneses son gente bastante educada y bastante trabajadora. No vas a encontrar entre ellos prácticamente a un flojo. La nación de Japón es una de las mejores, por así decirlo, en el ámbito terrenal. Después de ser un país aplastado en todos los sentidos por la Segunda Guerra Mundial, en menos de 50 años Japón llegó a ser la tercera economía más poderosa del mundo, solamente por detrás de Estados Unidos, la primera potencia económica, y de China. En menos de 50 años Japón llegó al tercer lugar en su economía mundial. Es realmente un hecho asombroso si consideramos que Japón tiene menos de la mitad de la población de Estados Unidos y menos de una cuarta parte que la población de China. En otras palabras, hicieron más con menos. Hicieron más dinero con menos obreros. Invirtieron en educación, invirtieron en investigación, en tecnología y invirtieron en trabajo duro. En trabajo duro. Pero este país tan avanzado
intelectualmente, económicamente y culturalmente, tiene la cifra más alta de muertos por suicidio. En la nota que se publicó hace 2 semanas, se hace un contraste entre los muertos por el COVID-19 del último mes y los muertos por suicidio del último mes. Y lo alarmante era precisamente que los suicidios superaron a los muertos por COVID-19 en Japón. Es una realidad que el suicidio es algo sumamente complejo para tratarle de hallar una sola causa única. Pero por lo menos lo que podemos ver en el ejemplo de Japón es que las riquezas, el empleo y la educación no son la respuesta al mal del hombre. Este hombre endemoniado que encontramos aquí tenía conductas autoflagelantes, se infligía dolor a sí mismo, se cortaba con piedras, se lastimaba porque no tenía control de sí mismo, porque así es la maldad. La maldad siempre desfigura la humanidad de las personas y destruye también la vida. Y este hombre se hacía esto, no tenía control de su persona. La sociedad, como no sabía qué hacer con él, lo expulsó lejos de ellos, allá en los sepulcros, donde no los molestaran sus chillidos, donde no los despertara de noche con sus gritos. Lo mandaron a los sepulcros, porque para ellos no había nada más que hacer. Lo habían intentado atar con cadenas, lo habían intentado atar con grilletes, pero no podían controlarlo. No sabían nada más que hacer, entonces mejor lo mandaron allá a los sepulcros, un muerto viviente. La sociedad intentó domarlo con las armas que conocían, pero cuando ven que no resulta, lo repelen, porque así de lejitos se les olvida que necesita ayuda. Ojos que no ven, corazón que no siente. Mejor dejamos al endemoniado ya lejos de la sociedad. Así no nos acordamos que tenemos un endemoniado entre nosotros. Es más, inclusive quizás a la sociedad le conviene tener un endemoniado, porque así tienen a quien culpar. Que se metieron a la casa, ¿quién fue? Seguramente fue el endemoniado. Que se robaron un animal, el endemoniado fue el que se lo robó. Que no tenemos trabajo, es culpa del endemoniado. Porque la sociedad no sabe cómo trabajar, no sabe cómo tratar el mal, pero le conviene tener a alguien a quien culpar de todo. Y si encima hay uno que es más malo que yo o que los demás, ahí tenemos a un chivo expiatorio. Tenemos en quien descargar todos nuestros problemas y echarle la culpa a él. De esa manera, el mal que yo hago también, comparado con aquel, se parece nada. Y empezamos a decir, no, el que necesita ayuda es el endemoniado, yo no. Porque siempre nos gusta, ¿verdad? Que haya alguien que sea más malo que nosotros, que tenga más demonios, que sea más loco que nosotros, para echarle la culpa a él. Y el que necesita a Dios es él, yo no. A la sociedad le convenía tener a quien echarle la culpa. Lo mandan lejos, no pueden tratarlo, no pueden curarlo. Pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Nos sirve para tener a quien echarle la culpa entonces. Y sigue diciendo la palabra de Dios, cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Cuando nosotros llegamos a estos versículos, nos damos cuenta de que este espíritu es un espíritu batallador. Porque el hombre corre y se arrodilla ante Jesús. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8, porque Jesús le está diciendo, sal de este hombre, neuma cartaton, sal de este hombre, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y el espíritu no salía. En otros relatos que nosotros leemos antes de cuando Jesucristo expulsa demonios, cuando Jesucristo hace exorcismos, en cuanto les habla a los demonios obedecen y abandonan el cuerpo que poseen. Pero este espíritu inmundo se le resiste a Jesús. Se arrodilla ante Jesús y le suplica, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y luego dice algo muy importante, te conjuro por Dios que no me atormentes. Con esta frase, el neuma acartaton, el espíritu inmundo,
le hace ver a Jesús, básicamente esto, lo que está diciendo aquí es con otras palabras, voy a tratárselo de explicar así, lo que está haciendo aquí el espíritu inmundo es decirle a Jesús, estás en mi territorio, y aparte conozco tu nombre, y también conozco el nombre de tu papá, Jesucristo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Básicamente el demonio le está diciendo, tú estás, Jesús, en mi territorio, este es mi cuerpo, tú no tienes nada que hacer aquí. Déjame, vete de aquí. El demonio quiere expulsar a Jesús de su territorio porque sabe, porque tiene miedo al bien que puede hacerle Jesús. Irónicamente en Marcos, en el Evangelio de Marcos, la gente no sabe quién es Jesús. El mal sí lo sabe. En Marcos hasta aquí, hasta el capítulo 5, la gente nunca sabe quién es Jesús, no sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios siempre lo saben. Los demonios siempre lo saben porque el mal lo sabe. Sabe que es el Hijo del Dios Altísimo y que puede acabar con el mal. Pero la gente no lo quiere reconocer. La gente quiere seguir con sus armas intentando controlar el mal. Y aunque este espíritu inmundo manda a correr a Jesús, Jesús no se da por vencido. Jesús no se da por vencido con este hombre porque sabe que dentro de todas esas voluntades que hay, la mayoría o prácticamente todas queriendo expulsar a Jesús de sus vidas, en el fondo está la voluntad de este hombre que sabe que lo necesita. ¿Qué hizo este hombre? Nada. Solamente estar cerca de Jesús. Y Jesús se encargó de sus demonios. ¿Cómo te llamas? Versículo 9. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Jesucristo entonces vemos no se da por vencido, le pregunta por su nombre y quienes responden son los demonios y le dicen, me llamo Legión porque somos muchos. Por lo menos, tienen que ser por lo menos 2,000 demonios porque son 2,000 cerdos los que se tiran al mar. Pero una legión se compone de 6,000 soldados. Pero nos damos cuenta, lo que notamos aquí es que este hombre ha perdido todo. No contestó él, contestaron sus demonios. Este hombre ha perdido su autonomía, este hombre ha perdido su libertad, este hombre ha perdido la conciencia de quién es él mismo. Este hombre ya ni siquiera sabe quién es. Es más, ¿cuál de todos estos demonios contestó? ¿Quién fue el que dijo, me llamo Legión? ¿Cuál de los demonios era el que lo obligaba a cortarse con piedras? ¿Cuál de los demonios era el que lo obligaba a aullar? ¿Cuál de los demonios era el que le daba la fuerza para soltarse de los grilletes? ¿Cuál era? Demasiadas voluntades dentro de este hombre, ¿verdad? Vidas y voluntades divididas. Yo no sé si a ti te ha pasado esto, no sé si a ti te ha pasado que de pronto volteas hacia atrás en tu vida y te preguntas, ¿fui yo? ¿Fui yo el que hizo eso? Porque de pronto cuando ves algo de tu pasado, empiezas a preguntar, ¿acaso fui capaz yo de hacer eso? Y si eras tú, nada más que no eras tú, era tu otro tú, ¿verdad? El tú del pasado. Pero si eras tú. Es más, inclusive hasta a veces nos empezamos a construir realidades alternas tan fuertes que llegas a creer que no fuiste tú el que lo hizo, sino que lo hizo otra persona. Yo recuerdo, por ejemplo, en algunas historias de mi hogar, de mi familia con mis padres, que de pronto recordábamos en algún momento que alguien rompió el plato preferido de la mamá y había sido yo. Pero en mi historia, pues yo no fui el que lo rompió. Y cuando yo platicaba la historia, decía, no, es que mi hermano Luis fue el que rompió el plato. Y mi hermano Luis, no fui yo, fuiste tú. Y yo, no, yo me acuerdo que fuiste tú, Luis. Y de pronto cuando están todos mis otros hermanos, y yo decía, ¿se acuerdan cuando Luis rompió el plato? Y todos, no fue Luis, fuiste tú. Así somos muchas veces nosotros. Construimos realidades alternas tan fuertes que inclusive en la maldad que hacemos le echamos la culpa a alguien más, porque queremos creer que no fuimos nosotros los que hicimos esa maldad. Y entonces Jesús le pregunta aquí a este demonio por su nombre, porque se tiene que identificar el mal. Si tú no identificas el mal que está dentro de ti, tú no vas a poder expulsarlo, porque generalmente nosotros tendemos a exteriorizar el mal y culpar a otra persona o culpar a un sistema. No, es que yo no fui el que hizo eso malo. El mal está en los sistemas jerárquicos, es culpa de los sistemas jerárquicos. ¿Cómo es que tiene que haber jefes y siervos? No, el mal está ahí en los sistemas jerárquicos. No, el mal está en los hombres, por ser hombres.
¿no? Es esta nueva idea que se está esparciendo. Los hombres son malos. ¿Por qué? Pues porque son hombres nada más, por eso. No, es que el mal está en la mujer, porque ella fue la que comió el fruto prohibido. No, es que el mal está en la mala distribución de la riqueza. Si a todos nos repartieran exactamente lo mismo, no habría maldad. No, la maldad está en el papá porque es el alcohólico y por su culpa la familia está como está. No, el mal está en los políticos corruptos, la corrupción la que tiene al país así y la maldad que hay. No, el mal está en los chinos porque comen murciélagos. Siempre intentamos exteriorizar el mal, ¿verdad? No, el mal está en los empresarios porque no crean trabajo y son ambiciosos nada más. No, el mal está en la sociedad porque la sociedad nos obliga a ser malos. Quiero que vayamos a Romanos, capítulo 8, para que vean lo que dice Pablo acerca de la maldad. Capítulo 7, Romanos 7, y vamos a leer del versículo 18 en adelante. Vean lo que dice aquí la palabra de Dios. Es Pablo hablando así. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 24. El mal está en cada uno de nosotros. El mal está en ti, el mal está en mí. ¿Puede Jesús acaso expulsar este mal que está dentro de nosotros con todas estas voluntades divididas? ¿Puede sacar de nosotros y expulsar ese mal y dejarnos limpios? Seguimos leyendo Marcos, versículo 18 en adelante. Versículo 11. Y estaba ahí cerca un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron los demonios: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Yo sé que cuando nosotros llegamos a esta parte de la historia, rápido surgen las preguntas: ¿qué culpa tienen los cerdos, pastor? ¿Qué culpa, verdad? ¿Qué culpa tienen los cerdos? ¿Por qué Jesús permite que los demonios vayan a los cerdos? Háblenle a Greenpeace, ¿verdad? Para reportar este ecocidio que se están matando animales. ¿Que acaso Dios no tiene compasión de los animales? Otros pueden decir: pero qué desperdicio. Mejor hubieran hecho carnitas y luego hacíamos una fiesta después de que Jesús liberara a este endemoniado y todos comíamos. Otros preguntan: bueno, si Jesús con 5 panes y 2 pescados pudo alimentar a multitudes, ¿qué hubiera hecho con 2000 cerdos? Alimenta y acaba con la pobreza, acaba con el hambre mundial. Seguramente podemos pensar así, pero bueno, el problema con esto es que tenemos que pensar en el contexto judío. Tenemos que leer estos versículos pensando en cómo los judíos veían a los cerdos. Para los judíos, los cerdos son animales inmundos, son animales acártaton, animales inmundos. En otras palabras, para los judíos, los demonios son tan inmundos como los cerdos y los cerdos son tan inmundos como los demonios, son acártaton. Porque en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios claramente les prohibió a los judíos que comieran cerdos. Ya luego vemos en el Nuevo Testamento que Dios vuelve otra vez a permitir que nos alimentemos de estos animales, pero en el Antiguo Testamento era así. Entonces para los judíos, los puercos, los cerdos, eran acártaton, eran inmundos. Y los demonios también eran acártaton. Además, el mar para los judíos siempre ha representado la maldad, porque ellos no fueron un pueblo marítimo. Le tenían miedo al mar. Entonces, en su manera de ver el mundo, para ellos el mar representaba la maldad y representaba la muerte. Por eso cuando tú lees Apocalipsis y Juan te dibuja una figura de cómo está Dios, dice que Dios está sentado en su trono y bajo sus pies hay un mar de cristal. Y ese mar de cristal no es porque sea un mar de vidrio o un mar de espejo, no. Cuando Apocalipsis está haciendo esto, se refiere a que el mar está tan tranquilo. Si ustedes han ido al mar y se han dado cuenta cuando el mar está bien tranquilo, bien tranquilo, ustedes pueden ver el reflejo del sol, el reflejo del cielo en ese mar.
Entonces es la imagen que utiliza Juan en el Apocalipsis. Entonces Dios está sentado en su trono y bajo sus pies tiene un mar de cristal porque simboliza que Dios ha dominado el mal. Y por eso el mal está tranquilo, 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 tan brillante que puede reflejar inclusive como un cristal. Entonces para los judíos el mar representa todo esto, la maldad, la muerte. Por eso Dios la domina y está con sus pies ahí en Apocalipsis. Entonces, que los demonios entraran en los cerdos para luego precipitarse dentro del mar, dentro del pensamiento judío, debería ser lo natural. Porque los demonios no deben estar dentro de los seres humanos. Los demonios deben ir al lugar al que pertenecen. Y en cierta manera aquí hay un poco de ironía, porque los demonios le piden a Jesús que no los expulse de aquella región, porque es su territorio. Y Jesús permite que entren a los cerdos. Pero los cerdos van, después de que estos demonios entran en los cerdos, van los cerdos y se tiran al mar. Es algo irónico, porque si un judío está leyendo esto, créeme lo que se ríe. Porque Jesucristo de un solo tiro mató 2 pájaros. Acabó con los espíritus inmundos y acabó con los cerdos. Entonces, dentro de la cosmovisión judía, en un abrir y un cerrar de ojos, Jesucristo se deshizo de 2 inmundos, de los Neuma Cartaton y de los cerdos, de los Acártaton, de los inmundos. Para un judío que está leyendo esto es una genialidad. Jesucristo acabó de un solo golpe con los cerdos y con los demonios. Pero vean bien lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas 11, versículo 24 en adelante. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, voy a volver a la casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Y entonces va este demonio y toma a otros 7 espíritus que son peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Los demonios no deben estar dentro del ser humano. Los Neuma Cartaton tienen que estar fuera del ser humano porque lo deshumanizan, porque le roban su identidad, porque lo hacen cometer acciones de las que luego se arrepiente. Pero si no se llena con nada ese vacío, dice la palabra de Dios que vienen otros más y el estado postrero de este hombre llega a ser peor. El ser humano no puede hacer nada para liberarse de los demonios. Quizás el ser humano puede hacer algo para librarse de los demonios, pero si no se llena del Espíritu Santo, del Neuma Agios, los Neuma Cartaton vuelven más fuerte para destruir la vida de los que los poseen. Quizás lo que estoy queriendo decir con esto es que tú puedes acudir a la medicina, tú puedes acudir a las terapias, para que te ayuden a entender la maldad que hay en ti y quizás te ayuden a controlarla y a sacarla un poco. Pero si tú no llenas tu interior con el neuma de Dios, con el Espíritu Santo, con el Neuma Agión, regresan otra vez estos demonios porque no han sido expulsados. ¿Cómo lo hago? Te puedes preguntar. ¿Cómo puedo hacer para expulsar a todos esos demonios? Bueno, lo que ya te dije, tú no puedes hacerlo por ti mismo. Necesitas que sea Jesucristo el que te libere de esta maldad. En este mismo libro de Marcos, en el capítulo 9, al final de ese capítulo, los discípulos no podían expulsar un demonio. Y entonces Jesucristo no estaba con los discípulos. Jesucristo estaba ya en el monte de la transfiguración. Los discípulos no pueden expulsar a este demonio. Cuando Jesucristo viene del monte de la transfiguración, hay como un gran alboroto por ahí. Jesucristo pregunta qué pasa. Se acerca el papá de este muchacho y le dice a Jesucristo, es que traje a mi muchacho que está endemoniado y quería que tus discípulos expulsaran al demonio, pero no pudieron. Y entonces Jesucristo dice, bueno, tráiganme al muchacho. Y Jesucristo puede expulsarlo y expulsa al demonio y deja a este muchacho libre otra vez de sus demonios. Y entonces sus discípulos se le acercaron a Jesucristo y le preguntaron, ¿por qué es que nosotros no pudimos hacerlo? ¿Por qué es que nosotros no pudimos expulsar a este demonio? Y Jesucristo les dijo, porque este género solamente sale con oración.
Tú puedes pensar, bueno, también dice ahí con ayuno. No, el ayuno es algo que se agregó después. El ayuno hay que quitarlo porque no está en los escritos originales. Lo que dice el original es, este género solamente sale con oración. Y orar no es simplemente hablar. Orar, solamente se puede orar aquellos que tienen una relación con Dios, aquellos que pueden decirle, papá. Nuestros demonios salen teniendo una relación con Dios, estando cerca de Él. Eso fue lo que hizo este endemoniado, solamente estar cerca de Jesús. No le pidió perdón, yo no veo que le haya pedido perdón. Solamente se acercó a Jesús y Jesucristo lo liberó de sus demonios. De la misma manera Jesús puede tratar con tus demonios. Acércate a Él. Y termina la historia diciendo esto, ¿verdad? Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Esto da para otro sermón. ¿Por qué tienen miedo ellos? ¿Por qué tienen miedo de la maldad? Pero no me quiero quedar con eso, me quiero quedar con esto. Este hombre fue sano por Jesús. Sus demonios fueron expulsados al lugar donde corresponde. Jesucristo le vuelve a dar a este hombre identidad. Recuerdan, él ni siquiera contestó. ¿Cómo te llamas? Legión. Jesucristo le vuelve a dar a este hombre identidad, le vuelve a dar conciencia de sí mismo. Lo encuentran ahí sentado, vestido porque estaba desvestido y en su sano juicio. Le vuelve a dar a Jesucristo conciencia de sí mismo y le vuelve a dar la capacidad de tomar decisiones. Más adelante vamos a ver que cuando Jesucristo tiene que irse de aquel lugar, este hombre quiere seguirlo y Jesucristo le dice que no. Le dice, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Este hombre ya no está más a merced de legión. Es ahora un hijo de Dios que tiene un sentido y un propósito para vivir, porque eso es lo que hace Jesús. Nos toma, nos limpia y nos da una misión. Nos da un sentido a la vida. ¿Qué niño es este? Jesús es el único que puede liberarte de tus demonios. Eso es Navidad. Navidad es Jesús que vino a la tierra a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Intentamos no ser malos. Intentamos detener y controlar el mal. Pero por más esfuerzos y estudios de toda clase que hagamos, no podemos. La maldad está dentro de nosotros y brota, sale. El único que puede liberarnos de ella es Jesucristo. Por eso vino. Y vino por amor, por ti y por mí. Se despojó a sí mismo, así como en esta historia. Jesucristo deja a las multitudes buscando a este hombre. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, siendo igual a Dios, no escatimó en dejar su gloria para venir a buscarnos, para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Acércate a Jesús. Él es el único que puede liberarte de la maldad. Eso es Navidad. Por eso celebramos Navidad. Por eso celebramos que nuestro Salvador vino por nosotros. Padre, gracias Señor por tu Hijo Cristo. Gracias Dios porque hay tantas teorías entre los seres humanos respecto a cómo podemos acabar con el mal. Hay tantas ideas, hay tantas herramientas, hay tantos pensamientos, pero no podemos. No podemos porque no creemos que el mal esté en nosotros. Gracias Dios por que enviaste a tu Hijo Jesucristo a buscarnos a nosotros.
porque vivíamos, así como este endemoniado, en un territorio que le pertenece a Satanás, en un mundo caído, en un lugar donde los demonios hacen de las suyas, Dios. Pero tú tienes el poder para derrotarlo. Ante ti se doblará toda rodilla, Señor. Ante ti los demonios tiemblan. Ante ti la maldad se aleja. Sé el Señor de nuestras vidas. Y ayúdanos en estos días a platicarles a nuestros familiares, con nuestras vidas, cuán grandes cosas ha hecho el Señor en nosotros. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Deseamos verles pronto allá en Oaxaca. Y seguimos con ustedes a través de todos estos medios de comunicación.